Gabriel Amaro Alzamora, presidente AGAP, Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, y a Sandra Avellaneda, directora Cámara Indoarroz de la ANDI, quien será la moderadora de este espacio. Adelante, doctora. Les recuerdo que pueden estar pendientes del tiempo en la pantalla que tienen al frente. Adelante, doctora Avellaneda. Buenas tardes a todos. La verdad es para nosotros un gusto estar con ustedes hoy. Quisiera iniciar agradeciendo a nuestros panelistas por aceptar esta invitación y a todos ustedes por acompañarnos a pesar de la hora. A lo largo del foro hemos conocido diferentes experiencias de países que han sido exitosos promoviendo su agroindustria y ahora es el turno de Perú. Perú ha tenido un crecimiento muy importante en el sector agroindustrial y es hoy uno de los principales exportadores de frutas y hortalizas frescas. De hecho, en lo corrido del año, el último dato que tenemos del Ministerio de Agricultura de Perú nos muestra cómo sus exportaciones agroindustriales han crecido 18%, lideradas por productos como el arándano, el café, los cítricos, el aguacate y el cacao, entre otros muchos productos que exporta Perú. Este crecimiento de Perú no solo se debe a su clima favorable y diverso, sino que han hecho un trabajo muy juicioso. Ellos crearon una reglamentación, una legislación agrícola moderna, promovieron la inversión del sector privado en la agroindustria y tienen una política fuerte y decidida de apertura de mercados. Y en este panel tenemos el privilegio de contar y poder conocer la experiencia de Perú desde diferentes ángulos, porque tenemos dos panelistas de lujo. Tenemos a Gabriel, que es el presidente de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios de Perú, que nos va a dar su visión gremial y desde el sector privado, y también tenemos a Julio José, que nos mostrará la visión desde el sector público. Así que, Gabriel, quisiera iniciar contigo para que nos contaras qué políticas gubernamentales, según tu experiencia, tuvieron el mayor impacto para fomentar el crecimiento y la competitividad del sector agroindustrial del Perú y cuál fue el papel de los gremios en su desarrollo e implementación. ¿Funciona? Ya, gracias. Muchas gracias. Primero agradecer la invitación a este importante evento y encantado de compartir las experiencias que tenemos desde el Perú y sobre todo este sector tan importante agrario, agroindustrial y agroexportador. Interesante porque no ha sido un proceso tan corto, ¿no? Ha sido todo un proceso de años que nos tomó para llegar a un nivel como el que tenemos ahora. En los años 90 el Perú estaba quebrado, de manera institucional y también financieramente y social, ¿no? Con el gobierno que ingresó el año 90 se hicieron una serie de cambios estructurales. Por ejemplo, un cambio de constitución, pero un cambio de constitución positivo para el país, ¿no? Pensando en un tema elemental, el Perú es un país pequeño, con 33 millones de habitantes, que la única manera que tenía y tiene nuestro país de desarrollarse es pensando en el gran mercado global, ¿no? Ese mercado que hoy día está en 8.000 millones. Un país que tiene tantas posibilidades y tantas riquezas que su mercado interno era insuficiente para desarrollarse. Lo mismo en agricultura. Entonces, ¿qué hizo el país? ¿Qué hicieron los gobernantes impulsados por el sector privado de esa época? Bueno, hacer cambios en la Constitución, en lo cual abrían el Perú hacia el mundo, había igualdad del tratamiento de la inversión nacional de la extranjera, daban seguridad jurídica a la tenencia de la tierra, entre otro tipo de mejoras sustanciales a la Constitución, ¿no? El tema, por ejemplo, de la economía social de mercado también, ¿no? Entre otros.
Ese fue el inicio. El segundo fue arreglar todo el tema y el aspecto económico del país, en donde se utilizaron políticas para que el país se pueda manejar económicamente bien y responsablemente, ¿no? Y así como esa, una serie de políticas públicas. ¿Qué otras políticas públicas ya dirigidas directamente al agro, que hicieron el cambio de un agro pobre, de un agro que venía de unas expropiaciones, de una reforma agraria que fue un desastre? Bueno, la ley de promoción agraria, que es la ley a que te refieres, Sandra, que fue una ley disruptiva, hasta ahora disruptiva, yo iba a decir para su época, pero hasta ahora. ¿Por qué? Porque fue una de las pocas leyes que se adaptaron a una realidad económica y productiva. No al revés. Normalmente los políticos, los gobiernos nos tienen acostumbrados a generar normas a lo que ellos creen, que no necesariamente se adaptan a una realidad necesaria para poder desarrollarse. En este caso en la agricultura, el año 2000, casi a postrimerías del gobierno de Fujimori, estuvo un ministro que es Pepe Klimper, que propuso y se aprobó una ley, que es la Ley de Promoción Agraria, que fue esta ley que reconoció en su estructura el modo de funcionar del sector agrario. Y tenía incentivos para atraer inversión a un sector donde se había perdido la inversión. Y que teníamos además una serie de posibilidades de clima, de agua, de condiciones particulares en diversas regiones que tiene el país, ¿no? A partir de ahí comenzó el despegue. Pero también se hicieron otras políticas públicas. Por ejemplo, el Perú se insertó al mundo con los tratados de libre comercio. Perú es uno de los países que tiene más tratados ahorita en el mundo con las principales economías. Justamente la próxima semana es el foro de la PEC, donde también está el Perú. Está de anfitrión ahora y va a hacer una serie de anuncios, entiendo, el gobierno en ese espacio, ¿no? Además que es un espacio muy importante para el país. ¿Qué otro tema hicimos en el Perú? El desarrollo de proyectos de irrigación importantes, ¿no? Ustedes deben conocer Chaimochi, por ejemplo, Majes, proyecto de Olmos y otros, ¿no? En donde se creció en esa nueva agricultura a través del desierto, de las nuevas tierras, ¿no? Al final, no es un solo elemento el que se requiere en el país. Segundo, que no es un gobierno, es un conjunto de actores, ¿no? Son los que tienen que tomar la decisión por el lado gubernamental y los actores privados, que son los que generan riqueza. En el sector agrario también, el sector privado, no necesariamente solo las empresas, sino el pequeño agricultor también, todos generamos riquezas en el sector privado. Y para eso necesitamos líneas de política pública que se implementaron en el Perú, que dieron resultado y que nos ha permitido, por ejemplo, el día de hoy, estar en el puesto 11º en el mundo de principales exportadores de frutas y hortalizas, ¿no? Y estar en el primer lugar en varios cultivos que antes no se producían en el Perú, ¿no? Digamos el espárrago, el arándano, entre otros cultivos importantes. Gracias, Gabriel. Definitivamente tu experiencia nos muestra cómo el papel de los gremios es fundamental para lograr la articulación público-privada y la pertinencia normativa. Otro elemento que ha sido fundamental en el desarrollo agroindustrial de Perú ha sido el fortalecimiento institucional. Y en ese tema, PROMPERÚ ha jugado un papel fundamental. Nos gustaría que nos contaras, Julio José, cuál ha sido el papel de PROMPERÚ y sus principales logros hasta ahora. Vale, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir el trabajo que se hace desde PROMPERÚ aquí en Colombia y en el mundo. Primero, presentarles la institución. PROMPERÚ es la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. Es una institución que, si bien es adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, quien lidera las negociaciones de los acuerdos comerciales, justo parte de nuestra política de apertura como país, es una comisión que está formada por, podríamos decir, una alianza público-privada. Si bien lidera MINCETUR, Ministerio de Comercio y Turismo, participa el Ministerio de Agricultura, participa el Ministerio de la Producción, participa el Ministerio de Relaciones Exteriores, participa el Ministerio de Cultura. Por el sector público,
pero en paralelo también participan los gremios empresariales. Participa la Sociedad Nacional de Industrias, participa la Cámara de Comercio, Asociación de Exportadores, AGAP, también gremios regionales, que es importante porque parte de nuestra agenda país es descentralizarnos e incorporar a las regiones en esta carrera por exportar y llevar nuestros productos al mundo. Como bien mencionó hace un rato Gabriel, el Perú es un mercado relativamente pequeño y es una necesidad el poder, al desarrollar oferta, el poder llevarla al mundo. Y es así que PromPerú empezó en el año 93 llamado Prompex. Empezó en el año 93 como Prompex, luego en el 2007 se convirtió en PromPerú y Prompex solo veía exportaciones. Cuando se une, en el 2007 se une turismo y marca, de tal manera de que se hace una sinergia entre la cultura del Perú, la oferta exportable, el espíritu emprendedor de regiones, y todo eso se logra poner en valor a través de diferentes programas que ya les voy a mencionar, pero que había que desarrollar una narrativa para ello. Y probablemente ustedes han tenido la oportunidad de ver la marca Perú. En el 2011, el Perú lanzó primero lo que es la marca Perú, un elemento de branding que primero se lanzó, a diferencia de otras agencias de promoción, y algo que estamos bastante orgullosos, se lanzó a la interna. Se lanzó hacia el mercado peruano de tal manera que en aquel entonces 31 millones de peruanos, ahora 33, abracen el concepto de la marca Perú. Llevarnos desde nuestros antepasados, llevar nuestros orígenes hacia el futuro. Eso fue en el 2011. Luego en el 2012, PromPerú evoluciona e incorpora en su organigrama las oficinas comerciales en el exterior, que inicialmente empezaron con 13, actualmente son 31 mercados donde están en las principales capitales o en principales ciudades donde se mueve el comercio, y somos parte de una red de antenas comerciales. Justo hoy en el almuerzo estaba conversando en la mesa sobre impresiones. Yo tengo recién 2 meses aquí en Colombia y nosotros tenemos el encargo de compartir oportunidades, diferencias que con ojo fresco, cuando uno recién llega, uno puede identificar. Luego empezamos 13, luego empezamos 22 y luego 31, como les comenté. Luego en el 2017, la marca Perú tuvo sus hijas. Necesitamos hacerles saber al mundo que existimos. Primero hicimos la campaña al interior. Marca Perú 2011. 2012 salió la campaña al mundo. Y ya en el 2017 salieron las marcas hijas de PromPerú. Superfoods del Perú, Pisco Spirits of Perú, que ve nuestra bebida bandera, nuestro diamante líquido, el pisco. Tenemos también Perú Expert, que promueve nuestra oferta de servicios. El Perú ha lograr posicionarse en importantes proyectos de desarrollo y transformación digital. Cafés del Perú también, Alpacas del Perú, promoviendo nuestras fibras. Y luego, algo que sí quiero destacar es la implementación del PENX. Y yo creo que aquí hay algo importante hablar de este Plan Estratégico Nacional Exportador, que ha tenido 2 versiones, 2013 y luego 2025, que es una hoja de ruta que ha permitido que las políticas de promoción del comercio internacional se puedan mantener a lo largo de los años y a lo largo de los diferentes gobiernos, y siempre con una fuerte interacción público-privada. Yo lo puedo comentar como parte de la red de promoción del Perú. Cada vez que hay convenciones en Perú y tenemos que ir a Perú, la agenda con gremios es muy intensa. Empezamos 8 o 9 de la mañana, terminamos 7, 8 de la noche, con reuniones con gremios una y otra vez, donde escuchamos mucho de sus requerimientos, sus necesidades, su opinión, su retroalimentación de sus intereses. Y es así que en el sector agro hemos tenido en los últimos 10 años, no quiero ir más allá porque podríamos inflar los números, crecimientos superiores al 15% anual. Empezamos con 3.300 millones de dólares al 2012 y al 2022 más de 10.000 millones de dólares. Ha habido una diversificación, participación en ferias, pero casi una participación coordinada. El gremio nos pide, vamos a tal feria y vamos de manera conjunta, ¿no? Programas
Ruta Exportadora. Es un programa que ha ido evolucionando. Ya estamos en Ruta Exportadora 2.0, de repente le vamos a cambiar de nombre, pero que ha capacitado a más de 10.000 empresas, porque mucho del tejido empresarial peruano son empresas familiares. Y no es lo mismo capacitar y desarrollar habilidades en una empresa familiar que en una empresa corporativa con más estructura. Yo creo que en las siguientes preguntas puedo explayarme un poquito más, pero sí estoy muy orgulloso del trabajo que ha podido hacer la institución, que como han podido ver, ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a los nuevos retos que nos exige el mercado y también reconociendo nuestra estructura empresarial, empresas familiares, empresas pequeñas, una necesidad de descentralización y acompañado de una fuerte alianza público-privada que siempre podría mejorar, pero que siempre ha estado presente. Gracias. Gracias a ti, Julio. Volviendo a ti, Gabriel, uno de los principales retos de política agrícola que solemos tener en todos los países es lograr llegar a los agricultores pequeños y encontrar la forma de que accedan a los mecanismos de apoyo sectorial y a todos los mecanismos de política pública. A nosotros nos gustaría saber cómo lo han hecho ustedes, cómo han logrado vincular a los pequeños agricultores en las cadenas de valor de las agroexportaciones. Mira, bien interesante la pregunta. Es sumamente difícil. No es que lo hayamos logrado completamente, ¿ya? Pero yo creo que lo más importante es tener en el país una ruta clara para el sector agrario. O sea, si uno no tiene un objetivo y una ruta clara, por más que hagan programas, tengan ideas o traten de sacar, impulsar, el sector va a ser imposible. La ruta clara, ¿hacia dónde? Hacia el mercado, ¿no? Yo mencionaba al comienzo, y hago las preguntas cuando tengo alguna exposición ante empresarios o ante universitarios, ¿no? Si quieren la hago acá y pregunto acá. A ver, Colombia, ¿cuántos consumidores tienen en Colombia? Cada 49 millones. 49 9 millones de habitantes. ¿Sí? ¿Alguien del público que quiera decir algo o no? Menos, dice, ¿ah? Por allá, ¿alguien que levante la mano o no? Ya, yo les voy a decir cuántos consumidores tienen ustedes, ¿ya? Los mismos que tiene el Perú, 8.000 millones de consumidores. Esa es la diferencia entre tener un objetivo con perspectiva y tener un simple objetivo. En el Perú, los años 90 nos dimos cuenta que la única manera de desarrollar el país es atendiendo ese mercado. ¿Pero qué mercado? Ese mercado que necesitaba nuestros productos, que necesitaba el desarrollo y el potencial que tenía el Perú. Entonces dijimos, construyamos un país hoy día tiene 34 millones, Perú, 33, 34, para 34 millones de consumidores, que era como toda la vida nos habían enseñado, o construyamos un país y una ruta de desarrollo para atender a 8.000 millones de consumidores. La perspectiva cambia completamente. La política pública cambia completamente. Y además, la exigencia personal para llegar a ese mercado cambia, porque ya no, tu competencia no va a ser el del costado, ni el de un poquito más allá, tu competencia es el mundo. Y son los países más desarrollados. Hoy día el Perú atiende 150 países del mundo, compite de igual a igual que cualquier país desarrollado en materia agraria, ¿no? Es número 1 en varios cultivos, es número 2 en otros más, número 3 en otros más. Estamos tratando de probar nuevas variedades, nuevo tipo de cultivos, ¿no? Pero esa es la diferencia. Pero, claro, esa es la ruta para empezar. Pero el sector agrario es muy complejo. En Perú, por ejemplo, hay 2.2, más o menos, 2.2 millones de unidades productivas, simplificando, digamos, agricultores, ¿ya? Simplificándolos. De los cuales 2 millones de pobres. ¿Qué pasó? Nuevamente, la política pública y los vaivenes de los gobiernos, ¿no? El sector privado sabe perfectamente qué hacer.
pero la política pública normalmente es imperfecta y tiene que ir adaptándose y mejorando. Yo hablaba de algunos instrumentos de política que se utilizaron. Uno fue la Ley de Promoción Agraria. Estos instrumentos de política han logrado que hoy día todo ese potencial real que se ha logrado en la agroexportación peruana, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, en las 7 principales cadenas productivas exportadoras, el 85% de las unidades productivas son pequeña agricultura menor a 5 hectáreas. Eso es un logro. O sea, no son 4 empresas, son miles. Pero sin embargo somos pocos todavía, porque todavía hay 2 millones de unidades productivas pobres. Entonces, si quieres te cuento qué estamos haciendo para superarlo, ¿no? O era parte de otra pregunta, ya no sé. Es esto. Pero digamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debió haber pasado? Aparte de todo lo que le mencioné, debió haberse hecho los arreglos institucionales que se hicieron en la primera parte, ¿no? Por ejemplo, PROMPERÚ es uno de ellos y todos estamos orgullosos de PROMPERÚ porque piensa igual que el sector privado. Es una agencia que piensa igual que el sector privado y hacemos muchos temas en común con el sector privado. Pero es la primera parte de las reformas. Se creó la autoridad sanitaria, el SENASA, se creó la autoridad del agua, se crearon una serie, el MINCETUR se creó con esa política pública nueva de Estado para sacar adelante las exportaciones, etcétera, y con esa mirada global, digamos, ¿no? Y que hoy en día es un ministerio muy potente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en el Perú, donde forma parte de PROMPERÚ, ¿no? Pero ¿qué falta? Todo tiene que evolucionar. Debió haber evolucionado a una segunda o tercera fase el arreglo institucional, porque el mundo evoluciona. En esa etapa estamos ahora, por ejemplo. Debió haber evolucionado las agencias agrícolas. Hay Agroideas, hay Cervecero Exportadora, hay varios programas y agencias alrededor del Ministerio de Agricultura peruano que han cumplido su rol, pero no han ido más allá. ¿Por qué? Porque el mundo sigue evolucionando y se han quedado en un estadio de evolución insuficiente para los nuevos retos. Y la ley agraria, muy buena ley, visionaria, espectacular, que generó el cambio porque logró, dentro de todas las políticas públicas, ser el enganche perfecto de una realidad productiva y de una política pública, pero le faltaron más componentes. Uno de ellos era generar incentivos para acelerar el proceso de la pequeña agricultura de la modernidad. En eso estamos ahora. En eso estamos hoy día en AGAP y esperamos que eso se apruebe este año en el Congreso. Gracias, Gabriel. Volviendo contigo, sabemos que la apertura de nuevos mercados, como lo mencionaba Gabriel, ha sido fundamental para el desarrollo de la agroindustria. Nos gustaría saber cómo se ha logrado que la agroindustria peruana aproveche las oportunidades de los nuevos acuerdos comerciales a través de PROMPERÚ. Muchas gracias. Hace un momento yo les hablé sobre que la política de promoción comercial se ha podido mantener con el tiempo. Y creo que una de las tantas herramientas que ha tenido el Perú, bueno, al menos una que lideró el Ministerio de Comercio Exterior, fue el PENEX, el Plan Estratégico Nacional Exportador. Yo quería compartirles un poco como, bueno, si bien tengo ya 13 años en el sector público, yo venía del sector privado, participaba en foros como estos, iba a mis misiones comerciales, utilizaba mucho la red de promoción que había en el momento, y cuando asumo la función de consejero comercial, la primera recomendación que me dio un exministro es: léete el PENEX y súmate al PENEX. Porque muchas veces las agendas comerciales se terminan cambiando por intereses que puedan darse en el camino o por momentos coyunturales. El PENEX fue un ejercicio que se hizo inicialmente en el 2013 con un horizonte de 10 años, debió cambiarse 2023, salió 2025, pero que es un trabajo coordinado entre el sector público y privado. Ahora, el PENEX ha permitido el mantener una política de promoción que permite acompañar
los acuerdos comerciales. Actualmente el Perú tiene 22 acuerdos comerciales con los cuales llega el 92% del comercio del Perú llega a países con los cuales el Perú tiene acuerdos comerciales. Pero para ello tiene que haber una agenda de promoción, tiene que haber una agenda de participación coordinada, de identificar cuáles son las líneas a producir. Lo otro es diversificación de mercados. Si bien en algún momento ustedes han escuchado hablar, o hasta hace un año se hablaba del espárrago, y de pronto empezamos a hablar del arándano. Entonces, y eso que ahí deberían, como bien dice Gabriel hace un momento, profundizarse más eso, porque no podemos depender de un solo producto o dos productos, poner todos los huevos en la misma canasta, de manera coordinada. Y hay toda una historia del arándano que creo que ameritaría incluso una presentación genética, integración hacia adelante, hacia atrás, pero que eso ha sido muy importante desde la agencia, desde nosotros como PROMPERÚ, apoyar estas iniciativas. Luego, como parte ya de los pilares del PENCS, que es la facilitación del comercio, ya no como PROMPERÚ, sino MINCETUR, se ha dado mucho trabajo a la transformación digital, a la implementación de la ventanilla única de comercio exterior, que ha ido evolucionando. Lo he usado yo, sé que hay algunas posiciones que podría ser mejor. Yo he usado como exportador la ventanilla única de comercio exterior y he visto cómo se iban sumando cada vez más servicios. Otra de las, yo creo, podría decir, yo que estoy afuera, porque obviamente la impresión que pueda compartirnos Gabriel desde AGAP y estando en Perú dista mucho de lo que yo veo, es, yo en estos 13 años fuera del Perú he visto cómo cada vez más empresas peruanas han mejorado no solo su cultura organizacional, como les comenté, somos parte de empresas familiares, e incluso tomar decisiones de cambio de líneas de producción, sobre todo en agro, hay una relación especial del productor con el agro, de las familias, se han profesionalizado más. Hemos visto también cómo vienen adaptando normas de sostenibilidad, de repente información o alertas de mercado, de requisitos que la red en el exterior, hasta que llegue, pasaba una nueva normativa en Europa, una nueva normativa en Estados Unidos, en Asia, hasta que llegue a los empresarios, llegaba muy tarde. Entonces, lo que se ha podido implementar como institución, y les estoy comentando cosas que he visto más allá, como alertas, situaciones, se reportaban de manera inmediata y permitía poder hacer cambios. Hace poco nos reportaron unas alertas desde la oferta, ya no desde afuera, con la aceituna, con el olivo. Nos decían, son años bajos, pero en unos años va a haber un boom, vamos avanzando. Y en eso es que estamos. Ejemplos así, yo creo que podría comentarles de la relación que ha tenido PROMPERÚ como agencia, su red de oficinas, y me estoy olvidando de compartirles que PROMPERÚ no solo tiene oficinas en el exterior, tiene también oficinas al interior. Nosotros nos llaman OSEX, Oficina de Comercio en el exterior, OSEX. No nos gusta mucho el nombre porque en inglés suena diferente, pero al interior se llama OSER, Oficina de Comercio Regional. Y también hay un PERCS, así como hay un Plan Estratégico Nacional Exportador, también hay un Plan Estratégico Regional Exportador, que son oficinas que se encargan de desarrollo de oferta exportable, de capacitar, de trabajar precisamente, porque no es solo ver los requerimientos de mercado, sino también tomar conciencia de tu realidad propia. Nosotros somos un país de empresas familiares, donde las decisiones se siguen tomando de manera familiar y poco a poco se ha ido profesionalizando, pero sí creo que adaptar la herramienta, tomar las mejores prácticas, el benchmarking, esto que les estoy comentando y los logros de PROMPERÚ no es de que PROMPERÚ, pues, genios, no, o sea, también ha habido mucho trabajo de identificar las mejores prácticas. Se tomaron referencias de las agencias de promoción en Europa. Hace un momento escuché la presentación de Holanda, se tomó las referencias del CBI, del ISEX en España, y se implementaron herramientas que se habían dado en otras realidades y que se implementaron en el caso peruano. Gracias. Gracias a ti. Como tú lo decías, la idea es tratar de identificar aquellos elementos que fueron exitosos en otros países, como lo hicieron ustedes,
Y en ese sentido a nosotros nos gustaría que desde su experiencia, desde su rol nos dijeran qué elementos de política que tuvieron éxito en Perú replicarían en el ámbito colombiano para promover nuestra agroindustria. 2 elementos, por favor. Bueno, si tuviésemos que resumir, digamos, porque en Perú, como ya les expliqué, han sido una serie de elementos de política pública, todos complementarios, pero digamos, hay dos que son fundamentales, ¿no? Uno es una ley marco agraria que se adapte al sector agrario. Es un sector totalmente distinto, como ustedes saben. Es más, yo siempre comento esto, ¿no? El año 2016, en una reunión de los ministros de Agricultura de la OECD, sacaron un documento donde reconocían claramente que el sector agrario es un sector distinto a todos los demás sectores económicos, porque está sometido a una serie de riesgos que no está sometido los demás sectores económicos, por lo cual les requerían una regulación particular, ¿no? Entonces, tener una ley agraria que se adapte a la realidad agraria del país es fundamental, ¿no? Y coordinada, conversada, desarrollada con el sector productivo, el sector privado. Sin ideologías, evidentemente, ¿no? Porque ahí donde entra la ideología, ¿no? O los apetitos políticos o populistas, malogran una regulación que tiene que ser netamente productiva para un sector económico del país, ¿no? Creo que ese tema es fundamental. Y el segundo es el siguiente. Imagínense que tienen la mejor ley del mundo, la mejor para Colombia y para el sector agrario colombiano, pero no tienen mercados. No van a lograr nada. O sea, esto va de la mano de una política comercial y de acceso a mercados. No basta tener un tratado de libre comercio para un producto fresco, por ejemplo. Tiene que haber todo un trabajo hecho por la autoridad sanitaria local que también tiene que modernizarse y caminar y trabajar de la mano con el sector privado, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda lograr los accesos a los diferentes productos agrarios del país en los mercados que deseen ingresar. O sea, buscar los mercados adecuados, trabajar con las agencias correspondientes, acelerar el paso de acceso a mercados y por otro lado tener una ley adaptada a la realidad agraria. Creo que es lo más importante. Dentro de ello, no es que el sector privado sea lo mejor de lo mejor, ¿no? El sector privado tiene que evolucionar igual, porque todo evoluciona y tiene que estar en capacidades de acompañar estos procesos, muchas veces liderarlos, impulsarlos y hacer propuestas, ¿no? Si me permite, solo como un comentario, en el caso de AGAP, por ejemplo, nosotros tenemos 3 temas fundamentales, ¿no? Dentro del trabajo que venimos haciendo, ¿no? 3 como principios, ¿no? Que rigen el accionar que tenemos, ¿no? Uno, todo el tema institucional, la institucionalidad fortalecida, moderna, etcétera. Segundo, todo el tema de reputación. ¿Por qué? Porque nosotros interactuamos con agencias nacionales, extranjeras, privadas, públicas, hacemos propuestas, etcétera. La reputación que tiene que tener un gremio que se puede sentar a conversar con cualquier actor, ya sea pequeñito o internacional. Y el tercer tema, y para nosotros más importante, muy importante, no necesariamente el más, pero muy importante, es todo el tema de desarrollo de política pública. Nosotros hacemos propuestas de política pública. Por eso que acompañamos estos procesos. Esa visión que impulsamos desde nuestros gremios hacia una ruta hacia el desarrollo del país, ¿no? Yo creo que esos 3 temas son importantes. Julio. ¿Misma pregunta? Sí, señor. A ver. Ya les mencioné hace un momento. Primero el PENCS. Tener una hoja de ruta consensuada entre el sector público y el sector privado, con un horizonte largo de 10 años, donde participe activamente el sector privado, el sector público, que
se consensúe y que permita que las políticas comerciales, las acciones de promoción se puedan mantener con el tiempo. Ahora, para que una hoja de ruta, para que un PENCS o un PERCS, así como el Plan Estratégico Nacional Exportador funcione, es el otro elemento, una fuerte participación del sector privado. Yo creo que mucho de los logros de PROMPERÚ se han debido a esta relación cercana con los empresarios, con los gremios, que nos trasladan sus preocupaciones. Muchos de los funcionarios de PROMPERÚ son ex de gremios. O sea, de repente mañana lo vemos a Gabriel en PROMPERÚ también. ¿Sabe? Sabemos. O Yonagap, no sé. Pero ese tipo de situaciones se da. Yo creo que el sector, para poder velar por una hoja de ruta, si ustedes como Colombia deciden apostar por un mecanismo que haga sostenible, necesitan que el sector privado participe sin temor a la política. La política no es mala, depende cómo lo usemos, cómo nos movamos. Entonces sí recomendar una participación fuerte del sector privado. Y tercero, y una experiencia personal y que lo veo en el día a día, es la cultura exportadora. Dicen que la educación es transformar. Cuando tienes un problema, reaccionas de una manera. Cuando pasas por un proceso educativo, reaccionas de manera diferente. Yo recuerdo cuando yo estaba comenzando, por decirlo así, haber sido invitado a dar clases en colegios, alumnos de quinto de secundaria, el último año, a enseñarles plan de exportación, hablarles sobre los acuerdos comerciales, los niños, 15, 16 años. Y así como yo, habíamos como 500 profesionales distribuidos en todo el país enseñando cultura exportadora. Y eso llevarlo a las clases, a los gremios, a las escuelas. En alguna escuela de comercio exterior recuerdo de que se incentivó. Si exportas, te exoneras del el examen de titulación. Demuéstrame con tu tutor de que gestionaste tu exportación, que lo hiciste bien, y con eso nosotros certificamos que tienes el título, el grado. Yo creo que, por un lado, el PENCS, participación gremial y cultura exportadora en sus diferentes niveles. También dentro de cultura exportadora se recibió mucha ayuda también de países externos, y había un programa, me acuerdo, que tenían los holandeses, el programa PUM, que era de los expertos ya jubilados. ¿Siguen teniéndolo? Qué bueno. Bueno, porque venían y compartían sus experiencias con nuestras empresas familiares. Yo creo que esos tres, PENCS, participación gremial fuerte que haga valer esta herramienta, y cultura exportadora. Gracias. Muchas gracias. Como última pregunta, para cerrar el panel, podríamos ver un poco hacia adelante y me gustaría que ustedes identificaran el principal desafío que enfrenta Perú para mantener su liderazgo en las exportaciones agroindustriales. Para ti, Gabriel, el principal desafío que enfrentan los productores peruanos para acceder a nuevos mercados internacionales y cómo los va a apoyar la asociación. Y para Julio José, desde la visión de PROMPERÚ de cara a un mercado global cada vez más competido y con un consumidor mucho más exigente en términos de inocuidad y sostenibilidad. Empecemos contigo, Gabriel. Justo estamos en ese trabajo en este momento en el Perú, es dar el siguiente paso en la regulación agraria. Les mencioné que la ley de promoción agraria fue una ley muy disruptiva, pero ya desde que se aprobó esa ley ya son 24 años, ¿no? Esa ley no está vigente actualmente en el Perú. Está vigente otra ley agraria, ¿no? Que no es tan buena, tiene una serie de deficiencias. Entonces, el principal reto que tenemos nosotros para desarrollar más cadenas productivas, para incorporar más rápido a la pequeña agricultura, a la modernidad,
para poder dar el salto de competitividad que requieren hoy día los mercados, es aprobar una nueva ley agraria. Y eso ya está el planteamiento hecho, está trabajándose en las comisiones del Congreso. El propio gobierno ha expresado públicamente que va a apoyar la ley. Tenemos poco tiempo porque necesitamos que se apruebe este año. Pero eso yo creo que es el principal desafío, ¿no? Una nueva ley marco que esté de acuerdo al requerimiento del sector productivo y a los nuevos tiempos, porque estos nuevos tiempos son de muchos retos, ¿no? Tienes retos climatológicos, tienes retos logísticos, tienes retos de mercados complicadísimos, tienes retos de agua, ¿no? O mucha agua en un lado o poco en otra. Tienes retos de estabilidad económica, perdón, estabilidad política en nuestros países, ¿no? Perú, por ejemplo, en los últimos 7 años, 6 presidentes. A pesar de eso, seguimos sobreviviendo y seguimos teniendo también instituciones buenas como PROMPERÚ, ¿no? No porque está acá, por si acaso, sino cumple y ha venido cumpliendo un rol sumamente importante en el país, ¿no? Así como otras instituciones. Pero son retos que no van a acabar por un lado, van a ir variando, van a venir nuevos retos. Es más, en el World Economic Forum ha salido los últimos retos que se vienen y riesgos para el mundo, que el sector agrario en nuestros países tiene que estar preparados, ¿no? Yo creo que ese es uno de ellos, ¿no? Y el otro es la ley, digamos, ¿no? Y el otro importante es ya para aquellos que no están en el mercado internacional, pero que tienen que seguir la ruta de desarrollo de uno que ya dio el salto, digamos, ¿no? No importa el tamaño, ¿no? Y ellos tienen una brecha bien importante. Por eso es la nueva ley también y por eso son los nuevos arreglos institucionales que hay que hacer en el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque exportar no es fácil, bien lo dijo Julio, no es fácil. En el sector agrario quizás es más difícil, porque hay mucho más reglas, porque tenemos que cuidar que nuestra exportación no llegue alguna plaga al país de destino. Y tenemos que cuidar que nuestro alimento no le haga daño a la salud del consumidor del país de destino. Entonces tenemos una serie de barreras, una serie de requisitos, una serie de protocolos que seguir y una trazabilidad que te la van a exigir siempre, ¿no? Pero además de ello, tenemos que llegar competitivos. Porque si no llegas competitivos no puedes competir, para la redundancia, en los mercados donde tu competencia son países desarrollados o países de la región. No es tu mercado local, ¿no? Yo creo que, digamos, entre todos los temas, creo que eso es lo más importante, ¿no? El marco legal y por otro lado, ese cubrir esas brechas con política pública y con acompañamiento de los que ya transitaron por ese camino a las nuevas generaciones de productores, de empresas que se tienen que incorporar obligatoriamente a un mercado moderno, ¿no? AGAP los acompaña en todo ese proceso, claro. No todo ahorita, estamos yendo a lo más importante, lo más urgente. Ya entramos en la parte de capacitaciones, por ejemplo. La próxima semana tenemos una capacitación a pequeños agricultores en una región muy importante, Arequipa. Pero tenemos unos proyectos bien importantes que ya hemos empezado, que tienen que ver con la línea de la educación técnica y por otro lado con la línea del desarrollo de un primer ecosistema de I+D+I para el sector agrario peruano. Gracias. ¿Escucharon? Capacitación, cultura exportadora. Me quedé en la parte final, Gabriel. Muchas gracias. A ver, desde los problemas que suelen tener las agencias de promoción casi siempre son los mismos, que recibimos a los exportadores, que algunos están menos comprometidos que el otro, que otros hay que capacitarlos más, que se entusiasman por un cliente y al final complican un poco la agenda comercial.
Yo creo que los retos que tenemos es, primero, diversificar más nuestra oferta exportable. Yo creo que el mundo está cambiando, la pandemia nos lo marcó. Yo recuerdo pre-pandemia, algún jefe nos indicó, se vienen unos años, no debo decirlo, pero se vienen unos años maravillosos. Y a los 2 meses llegó la pandemia y todo se reconfiguró. Yo creo que uno de los retos y una de las políticas que creo que hay que seguir fomentando desde nosotros como PROMPERÚ es hacer prospectiva de mercado, ver qué cambios van. Yo estuve hasta hace unos meses en Chile en la misma posición y me preguntaban, ¿qué sigue después del arándano? ¿O ya estamos tarde para el arándano? Y es encontrar qué nuevo producto o qué nuevos productos van a ser los que van a marcar la tendencia futura. Ahorita estamos en una tendencia vegana, estamos muy contentos con eso, ¿no? Pero de repente cambia el tiempo y después estamos hablando ya de una tendencia más carnívora, como lo veíamos en la presentación de hoy, estuve atento de nuestro amigo de FAO, creo que era, ¿no? Sí, de alimentos, ¿no? Otro tema que creo que es importante para hacer sostenible esta estrategia de aprovechamiento de oportunidades, diversificación, es ampliar nuestra base exportadora. Nosotros desde la red, desde fuera del Perú, nos llena de alegría, es más satisfactorio el trabajo cuando atendemos empresas que por primera vez vienen en una misión, que no tienen experiencia exportadora, o de repente alguien que estuvo en una empresa muy grande y que ahora pasó a una empresa chica. Yo creo que parte de nuestros indicadores de gestión como agencia de promoción es insertar nuevos exportadores, que nuevas empresas puedan sumarse. Y a veces es un desafío en la administración pública porque también tenemos indicadores, dado que nosotros trabajamos con recursos públicos, administración pública. Entonces, tenemos que tener recursos, un buen uso de ellos. Sin embargo, apostar por la innovación, apostar por la diversificación, no es precisamente a veces una tarea que va a hacer el sector privado porque también tienen que ir a lo seguro. Entonces, yo creo que hay que encontrar el término medio y como agencia de promoción, que también debemos evolucionar como el tiempo, como mencionó Gabriel, los tiempos cambian. Yo les comenté al comienzo todo lo que había pasado PROMPERÚ del 93 a la fecha. También es ir cambiando. Me gustó mucho en la presentación de ahora en la mañana ir de la demanda a la oferta. Y es algo que nosotros desde fuera siempre tratamos de resaltar. Es decir, tenemos esta oferta. Y nosotros decimos, sí, pero el mercado está pidiendo otra cosa. Son retos porque también hay resistencias dentro de los productores, es difícil. Yo en algún momento seguí mucho la historia del arándano y uno de los principales actores estaba en espárrago. Y cambiar su producción tradicional de espárrago, donde era líder del mundo, pero había perdido competitividad, o no tanto competitividad, sino los precios se habían comoditizado, arándano era toda una decisión, pero la tomaron. Más casos así es lo que quisiéramos implementar como PROMPERÚ y ya nos apoyar a las empresas y relacionarlos con proveedores peruanos. Muchas gracias a los dos. Realmente este panel nos demuestra que sí no se puede, pero es vital lograr trabajar en cadena, vinculando a los consumidores y lograr tener cadenas inclusivas, colaborativas, con relaciones de confianza, y podríamos resumir en 5 elementos principales que nos llevamos de este panel para fomentar nuestra agroindustria. El primero, la articulación público-privada. En eso los gremios juegan un papel fundamental y deben tener una hoja de ruta clara. El segundo, la política de apertura acompañado de una cultura agroexportadora. El tercero, como lo decía Gabriel, la certidumbre jurídica, una legislación acorde con el sector. Y por último, la diversificación de productos de exportación y el fortalecimiento institucional. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los participantes por sus valiosas intervenciones. Los invitamos a ver el siguiente video.